¿Te sientes aliado del colegio de tu hijo? Hoy hablamos con Guara González, directora de American School y Kids Create, y nos dio su perspectiva única sobre la importancia de la relación entre el cole y los padres. Nos dio tips para manejar conflictos y cómo saber cómo abordar a tu hijo y la relación con su profesora. Quédate y escucha. Bienvenidas al Club de las 4am, donde hablamos de lo bonito y lo feo y lo políticamente no tan correcto de la maternidad. De este lado, ¡hello! Disculpa, no podía empezar con tanta efusividad. Volvimos, aunque ustedes no lo crean. Pensaron que nos había llevado la pandemia. No nos llevó en aquel entonces. Hemos intentado sobrevivir. 2024 lo intentó fuertemente. El 2025, ¿qué te digo? Estos 6 meses de prueba han sido fuertes, pero we are back, honey. We are back and wonderful. Mejor que never. Entonces, nada, por este lado, Amber Moon, la mamá de los 2 jevitos más áperos de la faz de la tierra, Mateo José, de 7 años, que está espectacularmente chulo, bello, me ama otra vez. Otra vez. Su papá sigue siendo su favorito, pero ya yo más o menos existo en su mundo porque... La adolescencia. Mi amor... Gracias, Valentín. Démosle gracias a Harry Potter por existir, porque nos estamos uniendo fuertemente por Harry Potter. Pero nada, estoy en su mundo nuevamente, estoy muy feliz. Y un ser humano hermoso, espectacular, extremadamente travieso, Milán, de 3 añitos, carajito que me tiene afisa. Nosotros lo vimos nacer, o sea, en este podcast. A mí, Literal. Ya tiene 3 Lo años. vimos señores, sí, 3 años. Qué Y lindo. hasta lo escucharon Pasó en muy varias rápido el tiempo. ocasiones. Pero nada, déjenme no externar tanta mi emoción de estar de regreso aquí. Si me escuchan así, el polvo de Sahara está haciendo su magia. Pero nada, bienvenidas a una nueva era del podcast. Y a mi derecha, bueno, aquí vamos a tener un problema. Hay competencia. Porque la luz y la guía se dividen entre ellas dos. Ya la Lila Guía no soy yo. Yo estoy en el medio de estos 2 faros y yo soy el rompeola. O soy la ola. No lo sé. Hola, La energía. Valentina. Pero a tu derecho está Nicole. Exacto. Estoy eclipsada. Yo me supera. Bueno, Mami Pulpa Pero de que está este viendo, lado. mi derecho y el monitor eres tú. Mira, Mami Pulpa de este lado, como me conocen en las redes, o Nicole Rizik, como me conoce la invitada de hoy. Porque así es que estoy en el registro de padres del colegio. Pero ella te miente, lamento informarte. Bueno. Ella te engaña. Mamá de Javi Milo, 2 chicos chulísimos de 9 y 7 años. ¿Cuánto? Sí, 9 Tú y tienes 7 un años. pritín ya, literal. Yes. Y nada, ya no soy la luz y la guía. Renuncié. Porque a mi lado izquierdo está la verdadera y nueva luz y guía de este podcast. No, ese título lo La tienes tú. mamá más eficiente, pero también mindful, pero también artística, pero... Una girl bomb mom. Boy y muy mom, perfecta, y girl por favor, mom. ¿vale? Y que viene a traer también balance, porque es mamá de 3, pero de diferentes... Niñas, o sea, por que fin hay por mamá de fin una niñas niña en en este grupo. podcast. Sí, Pero por fin seguimos hay una siendo- niña en este Porque antes podcast. eran todas mamás de varones. No, pero somos 6 varones y una hembra. Mamá La de princesa del grupo. Mamá de teenager, de preteen y de toddler. Correcto. De O sea, preteen, bueno. como mi preteen me lo dejó saber muy claramente el otro día que me dijo, ¿no has pensado que a lo mejor es porque estoy ya en la preadolescencia? Y yo, ¿Ya te lo informó? Sí. Pero Bueno, Valentina Avellaneda. un placer, que estoy muy feliz de estar aquí oficialmente ya. Esto es el primero en el estudio, lo cual me hace muy feliz. Y bueno, soy mamá de Mati, de 3, o sea, el teenager de este grupo. Anabela, de 10, y Santiago, de 5. O sea, que tengo como todas las etapas ahí mezcladas ahorita. ¿Qué se siente ese torbellino de edades? O sea, se siente todo, como es la maternidad, se siente todo. Se siente frustración, se siente felicidad, se siente pique, se siente ternura, se siente los quiero ahorcar, después los quiero abrazar, después no puedo ir sin ustedes, después no los puedo ver. Se siente ¿Cuántas todo. veces le oras al dios de la Bueno, paternidad? como dijo Nicole, he sobrevivido a base de mindfulness. Todas las mañanas, así, 15 minutos de meditación para no ahorcar a todo el mundo en mi casa. Bueno, bienvenida Valentina a oficialmente, ¿verdad? Al Club de las 4am. Yes, baby. Antes de comenzar, ¿alguien tiene un tantrum? Yo tengo un tanto. Para estrenarme. Diemos uno más o Estreno. menos. El anuncio de tu team, gracias. Ah, Un no, saludo. Pero mi teen es lo máximo, en ¿verdad? No me puedo quejar de mi teen. Es Pero bella. mi tantrum del día es ¿qué pasa con los niños que no se quieren levantar de buen humor en las mañanas? Los días que hay colegio. O sea,
yo pongo música, me levanto, les pongo Nora Jones en el Fire, o sea, abro las cortinas despacio, les digo, déjame llenarte el tanque de amor, que ese tipo lo agarré de ti, los caigo a besos, no sé qué, para que me digan, tengo sueño, mamá. Pregunta. Ya que en el fin de semana se levantan a las 5 de la mañana felices. 6:30 tocando ¿verdad? la puerta. Claro. Entonces es como, ok. O sea, te estoy dando besos, te acostaste temprano, dormiste 12 horas, lo cual yo no sé cuándo fue la última vez que yo lo hice. Yo Con dormí música en 5, paz. te estoy levantando con Nora Jones, banana pancakes, tu desayuno favorito está en la mesa y no hay forma de que se... O sea, a veces lo logramos, pero el día que pasa, o sea, por lo menos hoy. ¿Quieres recibir un poco de envidia? Por favor. Milo se levantó hoy a las 5:30 de la mañana. ¿A qué? Espérate. Se levanta, va al baño, se quita la ropa, se empieza a bañar, ¿Por qué? él solo. Qué bueno. Y él vocea, nadie me va a acompañar a bañar. O sea, y yo dije, Milo, falta media hora para que mi despertador suene. What are you doing? Yo no sé, o sea, yo creo que hay niños que son morning person y hay niños que no son Bueno, morning yo person. no me saqué la lotería de los morning people, porque de verdad, o sea, ninguno de mis hijos es... Espérate. En la semana, ese es el tema, ese es el tantrum. En la semana no son morning person y Es el el fin de mismo. semana, que la morning person no soy yo, este fin de semana es y que, ay, mamá, el sol. Quiero compartir O contigo. sea, es como, no, Pero ¿por qué te cuesta de lunes a viernes? Porque solamente de sábado y domingo. Pero Bueno, bueno, ¿qué le decimos a Valentina? Te entendemos, te apoyamos y nunca te juzgamos. Buscamos a los que son selectivos con su felicidad mañanera, de lunes a viernes. Bueno, vamos a entrar en materia. Estoy Estoy muy muy emocionada por el episodio de hoy. Yo creo que tengo mucho tiempo como queriendo hacerlo. En verdad, sí. Y tenemos a Wara, que además debo decir que yo, como vamos a decir, una persona que no estaba muy en contacto con el tema de la educación en República Dominicana, cuando estoy en el tema de búsqueda de colegio y menciono el colegio donde están mis hijos, que es el American School, donde Wara es nuestra fabulosa directora, cuando yo menciono tu nombre, Wara, todo el mundo dice, ¡ah! Ella es buenísima. O sea, tú tienes Eso una es cierto. reputación, yo creo Lo que te confirmo. precede en el tema de educación y no solamente entre padres, sino entre educadores, psicólogos, hasta educadores de otras instituciones. O sea, que sí quiero como que resaltar que estás aquí como en calidad, ¿verdad? De una persona que es bien respetada en Tu el fama te área. precede, Wara. Wow, Queremos qué decirte. compromiso. Eso quiere decir que estás haciendo muy pero buen trabajo. bienvenida. Bienvenida a nuestro podcast. Muchas gracias. Feliz de compartir con ustedes. De verdad que un honor siempre cuando me invitan a este tipo de actividad. Y gracias por todas esas cosas lindas que dijeron. Son ciertas todas. Mira, nosotros queremos, la idea de este episodio sobre todo era un poco poner sobre la mesa esa relación que deben tener las instituciones educativas con los padres. Y aquí la mayoría de los oyentes, hay de todo, pero nuestra mayoría de nuestros oyentes son madres y padres que, como todos, estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad? Primero, en que nuestros hijos tengan la mejor educación posible, ¿verdad? Pero también en navegar todo lo que tiene que ver con la maternidad y la paternidad. Y con los retos de esta generación, porque la educación es completamente diferente. Nosotros como papá también tenemos que educarnos, señores. claro, y Señores, entonces, hay 8 planetas ya, no 9. Ajá. sí, Por sí, ejemplo. por ejemplo. No, y La algo que yo creo que es muy importante, como la palabra de la educación integral. O sea, no solamente educamos en casa y no solamente educamos en los colegios o en las escuelas. ¿Cómo tú dirías, o sea, qué tú defines como educación integral y cómo debemos ver esa relación casa-entorno educativo para ir comenzando? Bueno, lo primero que me parece un tema fascinante porque realmente es un punto neurálgico para los educadores, esa relación con la familia. Porque nosotros tenemos que estar alineados para poder sacar adelante a los niños y para poder darle lo que queremos darle, necesitamos esa alineación entre casa y escuela. Entonces, eso es fundamental. Pero volviendo a tu pregunta sobre educación integral, yo creo que a todos hoy en día nos queda súper, súper, súper claro que
educar es mucho más que transmitir solamente conocimientos o desarrollar el intelecto y las capacidades cognitivas, que es súper importante. Pero, como yo siempre digo, tú puedes ser un genio, pero si tú no eres buena persona, ¿de qué te sirve? Entonces, cuando hablamos de educación integral, hablamos de ayudar a formar y a educar a este ser humano, no solamente en sus competencias cognitivas, sino también en su parte socioemocional, entender quién es él, quién es ella, regular sus emociones, cómo se relaciona con las demás personas. Eso es parte fundamental hoy en día de lo que es una buena educación. Y luego está también toda la parte de lo que va a ser tu conducta en el mundo, qué tú aportas, qué tú dejas, cómo tú te presentas en el mundo, qué tipo de ciudadano tú eres. Entonces, cuando hablamos de educación integral, es todo eso. Entonces, no es solamente enseñarte a leer y escribir, no es solamente enseñarte a pensar de manera lógica, es también tu corazón y todo lo que haces y cómo te presentas en el mundo. Entonces, una buena educación es eso, una educación integral. Y a eso es que llamamos... En ese sentido, Wara, entonces los profesores ahora también tienen que tener nuevos retos, porque yo que tengo un chico que ya está, es en segundo, va para tercero, la educación es completamente diferente a la educación que yo recibí. Yo recuerdo que era más una educación de cosas que tú te tienes que embotellar, que información que tú tienes que sabértela porque sí. Pero no necesariamente era una educación en la que tú tienes que ser crítico. Yo estoy viendo, por ejemplo, las matemáticas de ahora son matemáticas que hay que analizar y que hay que pensar. No es un 1 más 1, no es porque 1 es 1 y 2 puede ser 2 de otra forma totalmente diferente. Aprende las tablas de multiplicación Es de diferente. memoria. O sea, eso para mí fue un shock la primera vez que mi hija me dijo, ¿pero qué estás haciendo? Y yo, mi amor, 7 por 1, 7. Y allí que, mamá, no es así. Y fue un shock. O sea, pero eso que dice Amber, yo creo que ahí es donde está el reto, ¿no? O sea, somos una generación, aparte de papás ahora, que tenemos a nuestros hijos en el colegio, Que tenemos que educaron. estudiar otra vez. Sí, Claro. pero que además nos educaron completamente distinto. Entonces me pregunto, esa educación emocional o esa educación integral, ¿dónde está como el cortocircuito a veces con los papás, con nuestra generación que no fue educada así para entender muchas cosas? Porque, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que a mí en el cole de mis hijos me dijeron, no, nosotros las tareas ya está comprobado científicamente que no es la cantidad de tarea que ustedes tenían, sino que es una tarea muy puntual, muy para el desarrollo integral del niño. Y era como, no, ya va, pero ¿y cómo aprenden? O sea, entonces... Claro, yo creo que sí, ambas están trayendo a la mesa 2 puntos importantes. Número 1 es que ya la educación no es de contenidos, sino de competencias. Entonces, antes necesitábamos memorizarnos un montón de información porque el objetivo final era que tú te aprendas estos contenidos específicos. Tienes que saber tal fecha, tal cosa... información. Hoy en día la información la tenemos al alcance de la mano, ¿verdad? Claro. Ya hoy en día no se trata de información, sino qué hacer con esa información, distinguir cuál información es la que necesito, cuál es veraz, cuál es falsa. Entonces, hoy en día la educación es más de competencias, destrezas que tengo que desarrollar. Y eso no necesariamente se aprende memorizando. Eso se aprende usando esas capacidades en unos contextos específicos. Entonces, Hay que mover el cerebro ya. hay que mover el cerebro y las cosas tienen que ser de verdad. Para aprender a resolver problemas, Hay que hay que resolver problemas. O Hay que sea, tenerlos. hay que ejercitarse en eso. Entonces, yo creo que lo que tú traes a la mesa es eso. Los padres, si bien están conscientes de eso, siguen exigiendo, pero yo no he visto que han enseñado las vocales ni las capitales y tú te quedas como que, pero esto es una educación... Es contradictorio. Exacto. Porque Entonces, queremos algo nuevo y sabemos que nuestros hijos necesitan estas competencias nuevas para la vida y lo vemos en nuestro mundo real cuando trabajamos y demás, pero después cuando llegamos al colegio estamos esperando que sea similar a lo que nosotros conocemos. correcto, porque es lo que nos da seguridad. Entonces, llega un punto donde los padres dicen, pero si a mí me enseñaron así y yo salí bien, yo quiero eso mismo. Y tú te quedas así, pero eso fue hace 30 años y hoy sabemos muchísimo más sobre la neurociencia y cómo aprende mejor Y la gente, plasticidad del cerebro. la plasticidad del cerebro y sobre todo
la mayoría de la información que nosotros manejamos ya cambió. Claro. Como tú decías, ya no hay 9 planetas, Ya. son 8. En Ya, ese o sea, sentido, te tengo una pregunta, Guara. Porque los papás nos tenemos que adaptar al colegio al que estamos eligiendo para nuestros hijos. Ahora no es un proceso solamente de adaptación del niño. ujú. Porque ciertamente yo me gradué en el 2003 y lo que yo estoy viendo de lo que yo aprendí en el colegio y en la universidad, lo que estoy viendo ahora es completamente diferente. Realmente, ¿cómo debería saber un papá? Yo quiero darle lo mejor a mi hijo, pero yo como papá me adapto a esa metodología, aunque pueda ser muy buena para mi hijo y choque conmigo. Claro, yo creo que ahí es fundamental que cada familia haga un ejercicio previo antes de seleccionar un colegio. ¿Cuáles son tus valores? Eso es lo primero. ¿Cuáles son tus valores como familia? ¿En qué es no negociable para ti? Mira, para mí no es negociable que los muchachos se ejerciten todos los días. Para mí no es negociable que sea un colegio donde hablen sobre el medio ambiente y donde tengan contacto con el verde, por ejemplo. O para mí no es negociable entrar a un colegio donde no sepan quién yo soy y cuál es el nombre de mi niño. Pero hay gente que dice, no, lo más importante para mí es que el colegio puede ser grandísimo. No tienen que conocerme por mi nombre. Yo lo que quiero es que mi hijo pueda explorar muchísimas oportunidades diferentes y que tengan variedad. Entonces, eso es lo primero. Cada familia determinar cuáles son mis valores y si esos valores están reflejados en esa institución educativa. Yo siempre digo, el colegio perfecto no existe, señores, no existe. Ahora, el colegio que más se adapte a las necesidades y a los valores de tu familia, ese sí puede aparecer. Pero primero tú tienes que saber cuáles son. Claro. No es vine aquí porque aquí está el hijo de mi amiga. O sea, es tu familia. O porque ¿Qué es el colegio importante que para está de- ti? Que está de moda. Porque Espérate. te acerca. No. Voy a ser políticamente muy poco correcta con lo que voy a decir, pero es algo que me topé mucho con mis compañeras de las otras madres de mis hijos cuando iban a cambiar de preescolar ya a un colegio grande. ¿Con quién se van a rodear mis hijos? Porque aquí en República Dominicana las conexiones, entre comillas, que los hijos creen con sus compañeros son a veces mucho más importantes que cualquier cosa. Y eso es un criterio válido para algunas familias. Para mucha gente, claro. Entonces, eso depende de nuevo de los valores y de lo que es importante para cada familia. Ahora, hay una realidad. Y entiendo a los padres cuando toman estas decisiones que tienen que darle mucha cabeza. Y yo les digo, visiten la escuela, vean el ambiente y digan, yo creo que pertenezco aquí. Que yo ¿sí encajo. o no? Porque hay una realidad. Tu hijo va a empezar a visitar la casa de todos esos amigos. Ajá. Y si tú dices, ay, me encanta esta educación, pero tú sabes qué, yo no me llevo bien con nadie. ninguna de esta gente porque toda esa gente tiene unos valores distintos a los míos. Sin embargo, me encantan los maestros. Bueno, pero resulta que tu hijo va a ir a la casa de esas familias, No de los maestros. quién va a no de los socializar maestros, con- y es con quien va a socializar, y entonces ahí tú tienes una contradicción de valores. Obviamente no vamos a encontrar una familia exactamente igual a la mía, pero sí un mínimo de valores compartidos. Entonces sí se convierte en una situación importante. Y- Ahí está, ¿son valores compartidos o ¿qué es lo que estoy buscando? O Cuando son me valores quiero- del colegio, Vara. Porque eso podría ser como el alma de una escuela, porque esos valores se sienten Totalmente. en una escuela cuando tú entras. Y por eso es importante que la gente se identifique con ellos. Entonces tú dices, mira, en esta escuela se valora la diversidad. Ujú. En esta escuela se valora que los niños sean diferentes, Que las familias sean diferentes. que las familias sean diferentes. Entonces, Y hay si tú respeto como a esa familia valoras eso, Claro. Puede pues ser un bien, buen fit. hay gente que no, hay gente que se siente hasta, yo diría que la palabra es un poco asustada cuando la gente se ven muy diferente a ti. Ujú. Hay gente que rechaza eso. Ujú. Entonces, Tienes que estar... mira, a ver, entonces Claro. vete a un enfoque más tradicional donde juzgan quizás más el cómo se ve la gente. Sí. No, y algo, por ejemplo, algo que yo siempre Y el he dicho, estereotipo familiar. no es algo universal, porque también hay otro tema. Si yo pienso como que, bueno, hay un colegio para cada familia, yo digo así como algo general,
Porque hay un lugar donde tú siempre te vas a sentir un poco más cómodo. Y tú te das cuenta, y tú, es como tú dices, también tú te das cuenta cuando tú compartes en espacios que propician el mismo colegio y tú dices, concha, mira, estos papás son similares a mí. No vamos a ser iguales, no vamos a tener las mismas creencias siempre, no vamos a estar de acuerdo en todo. Pero sí, yo digo, mira, se parece al tipo de familia que nosotros somos. Y eso te da cierta seguridad. Pero también hay un tema que es el niño. Tenemos niños, ¿verdad? Y cada niño tiene necesidades distintas. Nosotros que, por ejemplo, tenemos hermanitos con 2 personalidades totalmente diferentes, con necesidades totalmente diferentes, capacidades totalmente diferentes. ¿Cómo nosotros podemos determinar en un centro educativo primero como que el colegio para los 2, por ejemplo? Claro. Y por otro lado también... Y puede que no sea para los 2 también. Puede que no sea. Y también como a nosotros como padres debemos manejar como esas expectativas con hermanitos. A mí me pasaba mucho, yo estudié en un colegio muy tradicional, donde obviamente no están todas estas técnicas, ¿verdad?, actuales de educación, pero yo era muy buena en el colegio donde yo estaba, pero mi hermana menor pasó mucho trabajo y nos llevábamos 13 meses. Entonces mi profesor que me tocó en primero, después le toca a ella el año que viene y empezaban las comparaciones. Que tú no eres como tu hermano. La presión. La presión. Wow. No, búscame a tu hermana para decirle lo que le tiene que decir a tu mamá sobre ti. O sea, son cosas que nosotros vimos en nuestra crianza y de dónde venimos. Que ojalá que no se repita ahora. Yo Eso creo es muy que fuerte. ese modelo ya ha cambiado, porque ese enfoque es bien tradicional. Yo creo que hoy difícilmente tú vas a encontrar un maestro que aborde quizás al hermanito como mensajero, tú sabes. Hoy yo creo que hay un poquito más de conciencia, de ese respeto de la infancia y cuál es el lugar, porque un niño nunca debe ser el padre del otro. Claro. Esa es una responsable tampoco. Responsable. Pero, o sea, que creo que en ese aspecto, y lo digo a nivel general, creo que los educadores tienen un poco más de conciencia sobre esa crianza respetuosa que también debe darse dentro del espacio escolar. Pero ciertamente, en el mundo ideal, señores, en la escuela perfecta, la escuela se adapta al niño, no el niño a la escuela. Ok. Eso sería lo más maravilloso. Yo poder, y siempre lo digo, o sea, nosotros existimos para dar un servicio. Y lo ideal es yo poder darle a cada quien lo que cada quien necesita. Ese sería mi sueño. No siempre uno lo puede llevar a cabo porque cada niño es un universo. Cada niño es un universo y hay limitaciones de recursos, tanto humanos como económicos. Entonces, no siempre podemos darle a todo lo que todo el mundo necesita. Pero sí creo firmemente que no es el niño que debe adaptarse a la escuela, es la escuela que debe adaptarse a los niños y a lo que cada familia necesita. Wow, te amo. De nuevo, esa es la utopía. No es la utopía. Es que ciertamente, Valentina, vivimos en un mundo muy adultocéntrico. Totalmente. Donde el niño tiene que adaptarse al mundo. Y eso que tú estás diciendo, para mí es impresionante porque, por ejemplo, nosotras tenemos niños con capacidades diferentes, que son niños que piensan diferente a lo que, entre comillas, es normal. No es lo mismo un profesor que entienda eso de que yo me tengo que adaptar a este niño que es diferente, que puede que me dé un poco más de trabajo que otros, pero que puede tener la misma capacidad que los demás. Solo que hay que hacerlo una Y eso es muy importante, un profesor que pueda adaptarse a diferentes tipos de niños. Esos son los profesores que cambian vidas. Esos son los profesores. Esos son maestros, no son profesores. El reto está en que cada vez hay más niños neurodivergentes, Retadores. Retadores. Hay igualmente, estoy viendo también, así como veo la neurodivergencia, no es solamente en niños que necesitan más ayuda porque están por debajo. Hay niños que están mucho por encima y son muy también críticos. Tú tienes que, y eso traen otros retos, y también tú tienes que adaptar un currículum para ello. Entonces, no se aburren. Claro. Entonces, el problema que estamos viendo ahora, yo creo que estamos en un momento
digamos, como un turning point. Estamos como en un De- nuevo Big Bang. Sí, totalmente. Porque tenemos una población súper diversa, pero todavía tenemos unos esquemas donde es un profesor por cada 20 muchachos. Correcto. Entonces, el profesor no puede. O sea, aunque el profesor quiera, Aunque sea su vocación. aunque sea él su quiera, vocación, aunque sea su sueño, tiene atender a 20 todos niños que piensan distinto. humanamente en cuanto No va a poder. Si somos papás y no podemos con 3 niños distintos a Entonces, veces. ¿cómo hago un currículum diferenciado para 10 muchachos? Pero Entonces, mira. ahí viene, y es algo que el otro día, porque vi eso el otro día en un post de alguien en las redes, donde decía que a su niño neurodivergente le cerraban las puertas y que los colegios decían, no, solo puedo con 2 por aula. O uno. Y de verdad, mi corazón se rompe ante una madre que siente que su hijo está siendo rechazado. Ninguna madre, ningún padre debería sentir eso. No obstante, el reto es real. ¿Cómo diantre los atendemos? Pero- o sea, pero te digo, como entonces, ahí con va- la capacidad que tenemos. Entonces, es como que tú tienes las dos cosas. Por un lado, entiendo la necesidad y como madre me solidarizo con esta familia, pero por el otro lado, humanamente, ¿cómo me divido en 10? O sea, no tengo los Y no es recursos. justo, porque si no es comprometerte con algo que al final no puedes deliver, o sea, entregar. Correcto. Entonces yo eso, por lo menos yo que soy mamá de un niño neurodivergente y que pasé por ese proceso de... Mira. Lo agradezco, porque Ujú. al final, o sea, es duro, por supuesto, que te digan, mira, lamentablemente no tengo espacio ahorita porque ya tengo muchos niños neurodivergentes en ese curso y no puedo. Pero, o he tenido, por lo menos, me acuerdo cuando mi hijo hizo la prueba de admisión para primer grado y me dijeron, mira, no creemos que sea un buen fit. Académicamente le fue súper bien en el examen, pero vemos en su conducta que él tiene una necesidad. Y yo en ese momento, aunque fue duro escucharlo como mamá, lo agradecí enormemente porque eso me permitió, a pesar de que ese era el colegio que en ese momento yo tenía en mi cabeza, me permitió decir, ok, ya va. Si me están diciendo esto y me están dando esta retroalimentación tan honesta, esto puede ser una oportunidad para yo de verdad conseguir un colegio donde mi hijo Claro. thrives, o sea, donde él se desarrolle. Sí. Y eso fue lo que pasó justamente. Sí, pero yo creo que estamos en un momento donde hay que reinventar la educación. Uy. Hay que reinventar la forma en que educamos. Yo creo que todos esos ratios internacionales y por lo cual nos guiamos van a tener que cambiar. Correcto. Tienen que cambiar porque no hay forma de nosotros atender la demanda con el modelo que tenemos. Wow. Entonces, hay que reinventar la educación y quizás la inteligencia artificial va a jugar un papel importante. Estoy de acuerdo contigo. Ojo, nunca la inteligencia artificial creo que va a sustituir a un maestro, pero puede aligerar la carga de algunas revisión, tareas de que quitan mucho rutinarias que tiempo. quitan mucho tiempo para que entonces el maestro pueda dedicarse a los niños. O de respuesta para esos niños, porque hay que hablar de niños que tienen unas inteligencias por encima, que la inteligencia artificial te puede ayudar a llegar al reto mental de ese niño, que tú como profesor no es que no puedas, sino que se te hace difícil deliver, Sí, eso. llegarle a ese niño, porque señores, yo conozco un carajito que es brillante, gracias a Dios vive fuera en Estados Unidos, y Oscar es un niño de 7 años que, óyeme, no cualquier adulto le entra con el nivel de inteligencia y de capacidad que tiene ese Claro, niño. pero yo quisiera que algún día eso que tú acabas de decir No no sea- sea cierto. no sea que no tú esté no aquí en digas, Estados Unidos. gracias a Dios que ese niño que fue a es Estados tan Unidos. No, talentoso porque se aquí- fue a Estados Unidos. Pero hay que trabajar para eso. Claro, para eso es que tenemos que trabajar. Que la gente diga, oye, ese niño tan talentoso y encontró en República Dominicana un lugar para espacio él. donde Donde desarrollaron esos realmente talentos. le desarrollaron todo su potencial. Ojalá que todos los colegios lo vean eso como un reto y que diga, yo quiero llegar para que ese niño no se vaya, Claro. no tengamos tantas fugas de cerebro. Una pregunta, porque nosotros hicimos una encuesta dentro de nuestro Patreon sobre qué tan aliados uno se sentían las madres de nuestra comunidad con sus instituciones educativas. Y muchas comentaron que sí, que se encontraban aliadas, o sea, se consideran aliadas de la institución educativa, otras que no, o sea, a la clara. Ujú. Y dentro de los comentarios que recibimos, una madre del Patreon nos comenta que al principio no se sentía aliada o conectada al colegio, no entendía muchas cosas. Pero luego entró dentro de esos grupos de PTA, de ayuda, de empezó a asistencia al involucrar colegio, más se involucró cercano. más Ok. activamente el colegio
y ya como que lo entiende. Yo quiero que, porque más que también saber, ok, dónde ir, dónde llevar a mis hijos, en qué colegio, cuál es el buen fit o qué debo tener en cuenta antes de entrar. Oye, cómo también conecto y cómo ayudo y cómo también desayudo. O sea, yo quiero que hablemos un poquito en Esa general. expectativa del rol de los papás. Del rol de los padres, porque Claro. me involucro, no me involucro. ¿Cuánto- ¿Hasta dónde? ¿Cuánto es demasiado? ¿Cuánto ¿Cuál es es un el límite? helicopter Claro. mom? ¿Cuánto- ¿Cómo yo Sí. sé qué colegio me permite Mire, involucrarme? yo cuál creo no? que voy a hablar en nombre de muchos educadores. Para eso te traje. Muchas Desahógate, Guara. muchas veces nos dicen, ay, ¿cómo? Tú trabajas con niños, yo me vuelvo loca con 2 en mi casa. ¿Y cómo ustedes pueden? Honestamente, trabajar con niños, los que optamos, ¿verdad?, por esta carrera, trabajar con niños es maravilloso. Dame 20, dame 30, dame 40, da igual. O sea, lo amamos profundamente. El reto de un educador Los es papás. trabajar con los padres. Somos nosotros el problema, Somos señores. intensos, sí. No los niños, son tus hijos. ¿eh? Entonces, eso invariablemente, cualquier educador te va a decir, mi trabajo no es difícil. Lo que es difícil es trabajar de la mano con las familias. Entonces, creo que es muy pertinente lo que traes aquí a esta mesa de discusión. Mira, yo creo que hay que partir de que esto es una relación de confianza. Eso es lo primero. Entonces, si los padres y las madres entienden que nosotros, los educadores, yo confío en que tú, Nicole, estás tratando de ser la mejor madre posible para tus hijos. Yo necesito que tú confíes que yo estoy tratando de ser la mejor directora posible para tus hijos. Y que esa maestra está también haciendo lo mejor de sus capacidades para ser la mejor maestra para tus hijos. Si esa confianza existe, la relación fluye. Hay que partir de esa buena intención. Hay que también. partir de ahí. El problema que yo veo más grande es que los padres llegan ya con los guantes puestos, a la defensiva, y pensando que esta maestra no quiere a mi hijo. O está en Esta contra. maestra no quiere lo mismo que yo. No, yo vine al colegio para defender a mi hijo. ¿Pero defenderlo de qué? Si estamos en el mismo lado. No será defenderlo de mí, que soy su maestra. O sea, entonces noto que lo que falta es esa premisa de yo confío en ti. Y para que la educación fluya y podamos realmente darle a los niños la educación que merecen, lo primero que tenemos que hacer es confiar en que tú estás con buenas intenciones y yo también. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer bien todo el tiempo, para nada. Pero si tú partes de que esa maestra lo hizo pensando que eso era lo mejor, voy a decir el nombre de mi hijo para Gael, o sea, si yo parto de la premisa de que la profesora lo que quería era lo mejor para Gael, aunque desde mi punto de vista cometió un error y de repente sí lo hizo, mi trato hacia ella es diferente. Hay una curiosidad, ¿no? Bueno, y hay una exacto, hay una curiosidad Claro. porque por entender qué pasó. A lo mejor ¿Qué entonces, pasó? Mira, yo creo que la forma también hay te que- faltó un punto de vista, te faltó esto. Ese es el otro, digamos, yo creo que lo primero es, el primer malentendido es llegar pensando que tú estabas fuñendo a mi hijo. Esa era tu intención. como que la intención es no ayudar. O hacerle daño. Ajá, o Y hacerle entonces, daño. Ahí te tengo una pregunta Y- de seguimiento, que es cómo entonces es la mejor manera de manejar con el cole. Claro, bueno, es eso. Primero, tratar y ahí usar la empatía, ponerte en el rol del maestro y pensar, esta persona está aquí primero porque quiere, no es la profesión mejor pagada del mundo. El que está ahí es porque tiene una vocación y esta persona tiene toda la ilusión de ser la mejor maestra para mi hijo. Si tú llegas así, el diálogo va a fluir. Y yo siempre, ¿cuál es la solución? Bueno, yo siempre trato de que los padres, cuando llegan con una situación de ese estilo, es recordarles eso. Aquí estamos en el mismo barco y empujando para el mismo lado. Tú puedes decir, no, Guara, hay que amarrar por aquí, y yo puedo decir, no, yo creo que hay que amarrar por allá. Podemos tener diferencias de opiniones, Claro. pero los dos queremos lo mismo. Que él llegue y es izar la vela y que este barco arranque, Yo ¿verdad? lo que siento que hay que Entonces, tratar de conciliar y buscar puntos medios. Eso que tú estás diciendo, o sea,
como papás, uno conoce a nuestros hijos. Pero también hay que entender que los niños se comportan diferente dependiendo dónde estén. Claro. En mi Ellos casa, conocen a él los puede hijos. ser Pasan perfecto. más horas en el Y en el colegio es diferente, porque puede que en mi casa él no tenga límites. En Y el la colegio los madre- tenga y él reaccione Y diferente. la madre tenemos puntos ciegos. Yo soy Claro. madre también. Y hay cosas que yo no veo de mi hijo, que a lo mejor me lo tiene que decir mi mamá, o me lo tiene que decir mi hermana, o me lo tiene que decir la maestra. Sí. Porque eso es una realidad. Yo y creo está que- bien, en nuestro rol de madre tenemos que tener puntos Yo creo ciegos. que romantizamos, esta es una generación que romantiza muchas cosas y hasta la escolaridad la romantizamos. Porque eso que tú estabas diciendo, ningún profesor es perfecto. Hay profesores que pueden tener un mal día, que puedan tener una situación. Muchas cosas pueden pasar y yo creo que uno tiene que aprender a ser humilde cuando se trata del colegio. Por ejemplo, yo siempre voy con escucha activa. Yo voy a escuchar, observo y doy seguimiento. Porque puede ser que la profesora esté viendo algo que yo en mi casa no estoy viendo. Claro. Y puede ser una alarma de algo. Entonces tú Y- tienes que observar. Y quiero y ver. recordar que los niños está cuentan pasando. las cosas de una Dependiendo de cómo le dependiendo de cómo le convenga. Claro. Entonces, oigo con muchísima frecuencia la siguiente frase: mi hijo no habla mentira. Mm. Y yo me quedo como que, wow, o sea, ¿qué ser humano es ese? O sea, todos los niños hablan mentira. Ujú. O sea, newsflash. Si tienen Todos. consecuencias, claro que van a hablar Todos mentira. hablan mentira Ojo, cuando le yo a veces conviene. yo a veces pienso que eso puede ser hasta una respuesta a un trauma generacional, porque yo creo que a lo mejor en nuestra generación nuestros papás eran más propensos Al mejor profesor no habla a mentira. no oírnos a nosotros y entonces creerle ciegamente a todo lo que están diciendo. Y, Totalmente. o sea, te lo digo porque he tenido esta conversación con amigas donde es como que, es que yo me acuerdo que mi mamá nunca me creía a mí, sino que entonces yo le creo a mi hijo. Y es como, bueno, señor, esto hay que coger y dejar Claro. ni un extremo ni el Y otro. a lo mejor el niño dice parte de la verdad, pero a lo mejor oculta otra parte de la importante historia para el contexto. importantísima. O sea, nada más cuenta, La no sé, profesora me gritó. Pedro me dio. Ajá. Y entonces, pero no cuenta, yo le di primero. Entonces, es como que, bueno, O yo le señora, dije algo. le falta parte de la historia. Entonces, a veces llegan a la escuela con Con los parte guantes. de la historia, con los guantes puestos, Sí. y entonces, cuando oyen la otra parte, es que entonces dicen, ok. Y una pregunta, Guara. Hablamos de esa verdad, esa incidencia que tiene el padre en el colegio. Pero ¿no te ha tocado también o no ves algo negativo en todo lo contrario? Esos que Claro. nunca aparecen, o sea, que no saben qué es lo que está pasando. O sea, también. Que nunca como están. que- Totalmente. Entonces, es que todos los extremos son malos. Tenemos padres, así mismo, yo digo que yo tengo lamentablemente niños huérfanos de padres vivos, porque no aparecen nunca. Y honestamente, solos no podemos. Tu hijo o tu hija puede enfrentar no importa qué situación, y yo me lanzo contigo de cabeza hasta el fin del mundo. Pero cuando yo te llamo, tú apareces. Cuando yo digo necesito esto, tú dices vamos arriba. Cuando Algo de obvio. claro, entonces no, la presencia de los padres es fundamental, señores. No podemos sin los padres. Literalmente no podemos. Los padres, Guara. Los padres, los dos. Padres, papá y Y mamá, mamá, los presentes. dos. Los dos juegan un rol fundamental. No importa si tu hijo es varón, si tu niña, si es una niña, ambos son importantísimos. Entonces, siempre lo digo, y bueno, quizá Nicole, tú me has oído decir esto. Sí. Por ejemplo, yo digo que el acoso escolar no empieza en la escuela, Empieza empieza en la casa. Totalmente. ¿De dónde Empieza lo en la sacaron? casa. Entonces, es cuando tú empiezas, cuando la mamá dice, ay, pero mira esa muchachita, ¿y para dónde ella va con esa ropa así? Mira eso. Ujú. ¿Cómo llega esa niña al otro día a la escuela? Y eso A decir, existe. a criticar y a juzgar a su amiguita. Eso existe. Y a- O, entonces- espérate, o a profesoras, porque yo conozco de colegios que acosan, y esa profesora tan feíta, pero mírela, y ese cabello, y ese colorcito. Hay padres que son racistas, Wow. señores. Bueno, entonces, Hay ya padres entonces, racistas. creo que, y por eso también he empezado una escuela para padres y talleres para padres, donde por meses estuve un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no, dando talleres específicamente de empatía para los padres. Mm. Porque estoy convencida que el acoso escolar empieza en la casa, no en la escuela. Totalmente. Entonces, de ahí que sí, la presencia de los padres es fundamental. Es muy diferente cuando si pasa una situación entre dos niños, yo llamo a una madre y esa madre me responde inmediatamente y me dice,
totalmente de acuerdo contigo, no te preocupes, hoy yo hablo con ese niño, esto no va a volver a suceder. Maravilloso, problema resuelto. Claro. Cuando esa madre no contesta, aparece una semana más tarde, ya el incidente pasó, ya el muchacho se le olvidó, ya ni siquiera es relevante la corrección. Pues eso pasó en el colegio, eso no es mi problema. También. ¿O por qué no lo maneja el colegio? Porque no lo maneja el colegio, pero lamentablemente es un ser humano, uno solo. Lo de la educación integral, también eso incluye a los padres. O sea, 360. no es que cuando él entra al colegio y ya cuando llega a la casa, lo que pasó allá es problema de allá. No es así. Entonces, esa comunicación y reforzar las cosas que se dicen en la escuela, pero si en la casa lo que tenemos, a veces los tenemos ausentes, pero a veces los tenemos simplemente contradiciendo a la escuela 100%. En todo lo que... En modo batalla. En modo batalla. Ah, pero yo no sé por qué esa profesora puso esa tarea tan larga. Yo no entiendo para qué te ponen a hacer eso. Eso no hace sentido. Y eso Bueno, es pero contagioso, porque tu es hijo con- nada más tiene que escucharte a ti diciendo Claro. una cosa negativa del colegio y eso se multiplica en su Claro. cabeza por 65. O se lo dice a la profesora. Estás en tu derecho de dudar, pero entonces escríbele un correíto a la maestra o pide una cita. Profe, no entendí el significado de esta tarea. Claro. ¿Realmente era necesario hacer ese trabajo? ¿Qué valor aporta? Y de repente la profesora te abre una perspectiva y tú dices, ya entendí, pero te quedaste callada. Es lo mismo que cuando tú tienes, o sea, tu pareja, ¿qué es lo que se recomienda? Si papá y mamá están en desacuerdo, no se lo digan al niño. No. O sea, esas diferencias usted las resuelve, ¿verdad? A solas y salen con un frente unificado. Claro. En el mundo y en la escuela ideal, paz y escuela también resuelven sus diferencias a puerta cerrada y salen ya con al Unificados. niño con una cosa, con un criterio unificado. Eso es lo que es sano. Eso es lo que ayudaría al niño. Pero si el niño tiene una autoridad en la casa que está contradiciendo a la autoridad de la escuela, Claro. Ok, imagínense. eso es una estupidez lo que te están mandando Claro, a hacer. nos quitan toda la autoridad. Entonces, ¿cómo se supone que me haga caso? Cuando ya mamá y papá en casa dijeron, esa profesora no sabe de eso, mira eso. ¿Y qué trabajo, qué libro que tú tienes que leer? No, hombre, no. No, pero O cuando el colegio ve algo, Guara, que dice, necesitamos profundizar en algo que estamos viendo en el niño. Y hay muchos papás que entran en negación. Ujú. Ujú. Quiero tener los ojos cerrados. Yo he visto ese caso muchísimo y de hecho, o sea, creo que uno de mis compromisos como mamá con mis hijos, que dijiste ahorita, llegar con los oídos abiertos, es entender que puede haber una perspectiva y un punto ciego que yo no estoy viendo, que la profesora está viendo y aunque son verdades duras de, Si no conozco a mi hijo tal cual es, no puedo ayudarlo. Ujú. Entonces, tengo que, como madre, darme la oportunidad de que me digan esos puntos ciegos para entonces poder ser el apoyo que mi hijo necesita. Y yo creo, y yo también como madre, como lo he visto tanto con padres, cuando me tocó a mí con mis hijos, yo siempre dije, por favor, yo necesito, siempre como que hacía conciencia de no me quiero cegar, tengo que aceptar, el día que me digan algo, quiero poder tener el corazón abierto para recibirlo, para entonces poder ayudarlo. Porque somos el mismo frente, al final es lo que tú dices. Correcto. Y ahí te hago una pregunta también, porque muchas veces llegamos con estos conceptos y estas ideas, o sea, que el colegio nos dice, mira, tenemos que trabajar esto en este niño. Puede haber mucha resistencia de los papás, pero a veces también que las expectativas que tenemos como papás, o sea, no podemos realmente ver al hijo que tenemos, sino al hijo que esperábamos tener, ¿no? Y muchas veces esa misma presión viene de la casa y el colegio te está diciendo, pero él lo está haciendo bien, o sea, él está esforzándose en esto, pero la mamá dice, no, pero él no me está sacando 100 en todo y no está siendo deportista. Y el niño en verdad odia los deportes y no le gusta jugar fútbol y él lo que quiere, lo hace feliz la banda y el colegio se da cuenta, pero tienes esa contradicción con las expectativas de papás que vienen con un peso enorme y el niño entonces termina sintiendo que nunca es suficientemente bueno. Sí, por eso es que la crianza es tan difícil, porque tú tienes que encontrar ese balance. Por un lado, tú quieres empujar, porque hay que empujar, hay que motivar, ¿verdad? Hay que tratar de que el niño crezca, que explore nuevas actividades, pero al mismo tiempo no puedes empujar tanto que el niño se rompa. Claro. Que lo lacere emocionalmente. Entonces, encontrar ese balance es difícil. Uy, sí. Entonces, a mí me parece muy bien que los padres tengan expectativas altas de sus hijos. Hay que poner la vara alta para que lleguen alto.
pero no tan alta que sea inalcanzable y yo me sienta frustrado y Con yo me ansiedad. sienta incompetente y por lo tanto lleno de ansiedad y yo no sirvo para nada. Entonces, ¿dónde es que tenemos que poner esa barra? Ahí es que entra, ¿verdad? El arte de criar. Y por eso es que necesitamos otras voces. Y por eso que it takes a village. Porque entonces quizás tú, que conoces también a mi hijo, vas a decir, está forzando demasiado. Él es muy bueno en eso, pero lo que Llévalo le suave. gusta es otra cosa. Entonces, Sí. ese constante ajuste, sin contar que nuestros hijos van cambiando todo el tiempo, ¿verdad? Como nosotros. Entonces, como nosotros. Y ellos, el niño que de hoy no es el niño dentro de 12 meses. Esa es otra persona que hay constantemente que ir conociendo e ir ajustando esas expectativas según ellos van pasando por diferentes Y usted etapas. como papá también tiene que ir cambiando y tiene que ir evolucionando y también tiene que irse subiendo la barra porque hablamos de los hijos, pero nosotros como papá, no, es la realidad como papá. Ok, tú quieres que tu hijo sea bueno, pero ¿y tú? Claro. ¿Tienes un pensamiento crítico al nivel del que tú le estás exigiendo a tu hijo? Sí, eso es así. Y hay algo que me encanta del colegio que diriges, que yo no lo había visto en otro lado, que es el tema como del el lema anual. Ustedes eligen un lema anual como que rige todas las actividades que se hacen, que son habituales y demás, y va acompañado, me lo leo, el newsletter, como con el significado y todo eso. Y me gusta mucho cómo se conecta uno con otro. Habla un poquito como de esa idea, y porque lo veo muy como, ok, esto es poner a los padres de todos los cursos y a los estudiantes también en una misma página de Intención. qué queremos Ujú. hacer este año, Claro. qué intención queremos desarrollar este año. Sí, eso es parte de lo que es una educación integral. Precisamente, si te das cuenta, nuestros lemas generalmente tienen que ver con el desarrollo socioemocional. Porque digamos que el currículum oficial y lo que nos exige el Ministerio de Educación es que demos matemáticas, lengua española, sociales, y hay horas que no son negociables, que las tengo que dar sí o sí, y me parece bien. Pero entonces, para la formación integral y del desarrollo socioemocional y del carácter y de lo que es ciudadanía, no tenemos tantas horas en el currículum oficial. Entonces, una de las maneras que tenemos para educar es precisamente unificando todo con un lema donde nos ponemos todos en la misma página, aparte de que nos une como comunidad. Y como ahí afianzamos esos valores comunitarios y cuando estamos todos en la misma página, pues todo fluye mejor. La verdad que es una estrategia que nos ha funcionado muy bien. Se queda en los corazones de los niños, porque la verdad es que los niños la repetición ayuda. ayuda muchísimo para que ya hasta les salga automático. Ha sido muy bonito, de verdad. Ha sido una estrategia que nos ha funcionado muy bien. A mí me encanta, de verdad. O sea, como padre del colegio, me ha encantado también cómo creo que yo tengo 3 años solamente, pero hemos evolucionado juntos. O sea, uno es como el level up del otro. Y Correcto. entonces es algo. Sí, somos muy intencionales, para eso duramos meses explorando, pensando, dándole vuelta, cuál es el siguiente paso, Y me imagino en qué queremos enfocarnos, cuáles son las problemáticas que estamos Eso te iba a viendo. preguntar, porque me Exacto. imagino que también van alineados a los retos que ustedes ven como Correcto. directores con esta generación. Y yo, o sea, esa era la pregunta que te quería hacer. Como directora que estás con niños de todas las edades, además, que ya hablamos de que, bueno, obviamente hay un reto con los papás, también hay un reto con la cantidad de neurodivergencia que cada vez hay más, y eso es una realidad social que estamos viendo. Mundial. Mundial, exacto. Mundial. En el mundo entero, el rising, el aumento de esos niños neurodivergentes. Pero, ¿qué otros retos, cuál crees que es ahorita los retos más grandes en la generación de nuestros hijos? El reto más grande que tenemos, señores, se llaman las pantallas. Ese es ahora mismo el enemigo número 1 de cualquier educación consciente, respetuosa, positiva, que valga la pena, se llaman las pantallas. Nosotros tenemos otros educadores paralelos, que no son los padres, que no es la escuela, que está educando a nuestros hijos. Y por más que, o sea, son pocos los padres que realmente limitan de manera efectiva el uso de las pantallas. Yo te puedo decir que ni el 5% de la familia
usa realmente controles efectivos para controlar los YouTubers y, Wow. y cuál es el contenido al que están accediendo nuestros muchachos. Y que nuestros niños son unos linces hoy en día, porque yo te puedo Son decir, o sea, esa gente sí. está educando a tus hijos. Sí, no. Los están educando ellos en consiguen la forma. vocabulario, en actitudes, En riesgos. en riesgos, ok, y en su forma de ver al mundo. Ese es el enemigo más grande y es el problema más grande. Porque tú dices, ¿y de dónde salió eso ese muchacho? Yo conozco esa familia, yo conozco ese padre, esa mamá, esa gente tiene la cabeza bien puesta, están claros, tienen unos valores. ¿Y dónde es que está aprendiendo? Y hay, En YouTube, hay en una TikTok. cosa, un libro que Nicole y yo no sé que nos leímos las dos, que se llama Anxious Generation. No, lo leímos en el book club bueno. de los padres. Yo no estoy en eso, todavía no estoy en el Book Club de la América el año que viene, pero, Muy bien. pero se lo invito a todas las mamás y papás que se lo lean porque de verdad es un libro que te abre los ojos y al final en ese libro te explican que tu hijo está tan seguro como el amigo que tenga más acceso a una pantalla. Pero mira, yo vi perdona que te interrumpa, pero que tiene que ver directamente con eso. Yo vi un clip los otros días del autor. Parece que viene una revisión del libro, porque él dice que en ese libro él subestimó. Se quedó corto. Se quedó corto y subestimó Porque el es que, tema de las pantallas. fíjate qué pasa. Lo primero es eso. Tenemos otros adultos Ujú, educando a nuestros hijos ujú. y nosotros no sabemos No. ni están necesariamente diciendo, estamos de ni qué acuerdo están con lo que le están diciendo. Eso es número uno. Número dos, el efecto de la pantalla en los niveles de atención Ujú. de los niños. Ujú. Es una cosa No asombrosa. es casualidad que está subiendo la cantidad de casos con neurodivergencia a medida que sube el uso de las pantallas. Bueno, yo lo que te puedo decir es que los niños llegan a la escuela con síntomas de Withdrawal. withdrawal. No sé cómo se dice eso, como cuando te estás... Sí, Sí. como- Abstinencia. Abstinencia, perdón. No te apures que mi cerebro estaba patinando ahí. De abstinencia Sí. a la escuela. Ujú. Entonces, ¿cómo llegan? De mal humor, Agresivos. fidgety, irritables, Ujú. porque no tengo la pantalla. Y muy agresivos se ponen. Y Ok, te voy a decir- entonces, con eso es que estamos lidiando. Y Entonces- como mamá, también creo, perdón, Guara, que Ujú. yo creo que el reto más grande muchas veces es que cuando, o sea, porque te diré, yo soy la mamá que tiene los 65 controles en las pantallas y tienen 1 hora y demás, y no hay, en mi casa no hay YouTube, pero al final, Baneado también. pero al final el tema más duro es que ellos viven socializan con una cantidad de amigos. O sea, por ejemplo, mi hijo teenager es el único niño de su curso Claro. que no tiene social media. A los Claro. 13 años, cumple 14 este año, es el único. Y fue el último en tener celular. Y tiene un celular que tiene time limits en todo. Pero sin embargo, todos sus amigos, o sea, a veces cuando queremos controlar el tiempo, él me dice, pero es que mis amigos están socializando ahí. O sea, donde jugamos es en Fortnite, donde hacemos... Y cuando le escribes a las mamás para decirle, mira, vamos a juntarlos en un parque, vamos a offline... Es muy poquitas las cantidades de mamás que, o sea, o de padres que realmente están interesados en hacer ese esfuerzo para que tu hijo salga de socializar en un mundo digital Ujú. y entre a socializar en un mundo real. Entonces no hay entonces es una presión para tu hijo también grande. Es un reto Like he doesn't belong. grandísimo. Y lo que los padres no están entendiendo es que esa socialización, entre comillas, que se da en el mundo digital, no No desarrolla- compensa la socialización en el mundo real. Y yo siempre le digo a la gente, o sea, que siempre decimos que los ojos son el espejo del alma. Porque cuando tú miras a otro a los ojos, ahí es que tú conectas con la otra persona. Neuronas espejo se llama. Correcto. Pero eso nuestro cerebro está configurado para yo conectar con tus emociones a través de la mirada. Cuando yo estoy en Fortnite solamente hablando por Discord, yo nunca estoy mirándole a los ojos a nadie. Ujú. Entonces yo no conecto con tus emociones. Y yo puedo decir también por ahí cualquier cosa y no estoy tampoco viendo tu reacción. Y hay un lenguaje al que le estamos perdiendo el pie, que es el lenguaje no verbal, que a veces dice más que el verbal. Y al final, señores, nosotros somos animales evolucionados. Entonces, lo que te dice el lenguaje no verbal del otro, tú tienes que aprender a leer. Claro. ¿Cómo tú sabes que una gente se está poniendo agresiva si tú físicamente no la ves? No la ves. Entonces expones. no conecto con las Totalmente. emociones de los demás. ¿Y qué pasa? Que la empatía, por ejemplo, eso se desarrolla
Y eso se ejercita. Y Pero no es si- por pantalla. Y si yo nunca te veo a los ojos, ¿cómo es que yo estoy ejercitando conectar con las emociones de la otra persona? Entonces, es mucho más complejo. Y estoy segurísima que por eso él dice que se quedó corto. Y es verdad, Sí. cada vez salen más estudios que confirman el impacto negativo que está teniendo este exceso de uso de pantalla. Pero eso, aunque en la escuela están prohibidas las pantallas, lo que estamos recibiendo es el efecto de las pantallas y eso pues es uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos ahora mismo. Claro. Guara, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo. Quisiéramos tener aquí como 1 hora más para hacer Ya otras pasó. 500 preguntas. Se me fue el tiempo. Ustedes son- Un segmento específico ¿Viste? tenemos ¿Qué va a que ser tener fácil? sobre la escuela. No, pero Me sentí muy a Mira, la gusto. verdad es que tenemos un nuevo segmento ahora en nuestro podcast que siempre queremos hacer una pregunta, al final de cada episodio a nuestro invitado, que es un regalo especial que se queda para nuestros patrons y que ellas pueden acceder de manera exclusiva. Entonces, yo quisiera preguntarte 2 cosas y voy a permitirme que sean 2 porque esto está muy interesante. Pero la primera es 5 cosas que el colegio a veces quisiera expresarle a los padres y que ellos entiendan, pero no siempre dicen o comunican porque son temas que pueden ser sensibles o que no necesariamente se pueden llevar bien los papás o lo puedan entender bien. Y la otra es, ya que hablamos de todo esto como educadora, ¿cómo crees tú que nos puedas dar 3 cosas accionables que nos puedan ayudar a llevar a nuestros hijos del mundo online a un mundo offline donde estos skills y estas competencias que son tan importantes en el día de hoy, ellos los puedan desarrollar? Pero, si usted quiere escuchar esas respuestas y ese, como dicen, ese bonus track, usted tiene que darle al botoncito de suscribir para ser Patreon porque esto es un contenido exclusivo para las Patreons. Así que aquí nos despedimos para el resto y les agradecemos su tiempo de haber estado aquí hoy. chao. Bye. Bye. Ok, entonces